¿Estabas buscando un queso saludable, fácil y que lo pudieras hacer en casa? Esta receta es para ti. Lo puedes hacer con el sabor que quieras. Simple, condimentado, solo con sal, con hierbas y hasta dulce. Vamos a hacer queso. 2 ingredientes. Con romero. Mega bueno. Es increíble. Nunca me imaginé que sería posible. Te sugiero que te suscribas, que vamos a empezar a prepararlo. Voy a empezar exprimiendo estos 4 o 5 limones, hasta obtener 45 mililitros de jugo de limón. También puedes utilizar vinagre, o puedes utilizar los dos. El segundo ingrediente, por supuesto, es la leche. Utilizaré 1,5 litros de leche. Colócala en una olla y la vas a calentar hasta llegar a 90 grados centígrados. Te recomiendo tener un termómetro. Si no lo tienes, justo en el momento que comienzan a salirle burbujitas, allí vas a colocarle el limón y vas a comenzar a mezclar. Remueves con una paleta de madera o de plástico, yo la verdad utilicé las dos. Apaga el fuego y remueve con la cuchara. El limón cortará la leche y verás cómo se va separando del suero y convirtiendo en un queso sólido. Es increíble lo fácil que es. Mira qué rápido ya comienza a aparecer este queso. Tienes que hacerlo ahora mismo porque es increíble. Mézclalo un ratito, como aproximadamente 3 minutos, y déjalo reposar 30 minutos tapado. Después de 30 minutos vas a utilizar un bol, un colador de tela o como yo puedes utilizar un colador y una tela. Vas a ir agregando cucharadas para ir colando el queso. A medida que lo vas colocando en la tela te vas a dar cuenta cómo va botando todo el suero de leche. Agrega todo lo que tengas en la olla. Aquí voy a agregar todo lo que me queda. Y ahora voy a proceder a exprimirlo. ¿Estás viendo todo el suero que salió? Pues si quieres puedes guardarlo para condimentar carnes y pollo. Le da una textura muy tierna, muy suave y además le da un sabor delicioso. Hay muchas personas que también hacen postres con este suero de leche. Si quieres, en algún próximo video te digo cómo condimentar el pollo con este suero de leche. Mira cómo después de exprimirlo ha quedado un queso muy tierno. En Venezuela esto le llamamos cuajada. Es un queso fresco muy parecido a la ricota. De hecho, si le agregas el suero de leche a esta cuajada, vas a poder lograr un queso crema, que también lo podemos hacer en otro video. Lo vas a refrigerar así en su colador y bol por 6 horas. Si aún no tienes mis recetarios, te dejaré el link en la cajita de descripción. Después de 6 horas, mira la textura que tiene. Ahora te voy a enseñar a condimentarlo. Lo vas a colocar en un bol y lo vas a disolver solamente con un tenedor, de esta manera. Puedes condimentarlo con lo que tú quieras. Yo he escogido algo muy sencillo pero muy delicioso, que es romero y sal. Otras ideas que te doy, por ejemplo, sal y orégano, sal y perejil, sal, ajo y albahaca, con pimienta, hasta con blueberries puedes hacerlo. Si lo quieres hacer como yo, le agregas sal al gusto y luego le vas a agregar aproximadamente una cucharada de romero. Puedes utilizar romero fresco o romero seco como estoy utilizando yo. ¿De qué te gustaría probarlo a ti? Una vez que lo tienes así bien mezclado y condimentado, te recomiendo que lo pruebes mientras lo estás preparando. Así puedes chequear la sal y si le falta un poco más del condimento que le estás agregando, en este caso el romero. Yo le voy a agregar un poco más. Vas a buscar un envase de vidrio o también puede ser de plástico con una forma bonita para cuando lo desmoldes. Por ejemplo, yo tengo este envase de vidrio que me encanta cómo va a quedar. Te recomiendo engrasarlo, pero si tienes plástico es mejor que lo cubras con plástico. Agrega más romero en el fondo si quieres que te quede decorado y comienza a colocar el queso presionando para comprimir.
Una vez que lo tienes todo en el recipiente, termina de comprimirlo bien. Ayúdate con una paleta como mi amiga la aprovechadora. También lo puedes comprimir con un tenedor. Es importante comprimirlo bien, ya que mientras más lo comprimas, más compacto te va a quedar tu queso. Mira qué buena pinta tiene ya este queso. Una vez que está así de compacto, lo vas a tapar con plástico y lo vas a llevar a refrigerar aproximadamente 2 horas. En serio, ya no aguantaba ver esto. Después de 2 horas, tengo mi queso listo para acompañarlo con una arepita mega buenísima. Después de 2 horas, tendrás un queso blanco divino, solo o con hierbas como el mío. Desmóldalo y acompáñalo con lo que quieras. Yo no le agregué el plástico, pero si le agregas el plástico lo vas a desmoldar mucho más fácil de lo que yo lo estoy haciendo. Mira esta textura. Me encanta cómo le luce el romero por la parte de afuera. Voy a decorarlo un poco con unos tomatitos cherries, aquí una manzana, unas hojitas de albahaca antes de picarlo y mostrártelo por dentro. Se ve que está muy firme, pero suave por dentro. Ya me muero por probarlo. Mira esta textura. Mira qué buen queso me ha salido. Esto es muy fácil de hacer. Ya no más preguntas de qué queso puedo comer que sea saludable. Nada como uno casero y fresco. Ya me estoy imaginando los plátanos horneados que me voy a comer con este queso o el huevito revuelto que va a acompañar este queso con una arepita. Nada como un buen queso para un delicioso desayuno, ¿verdad? Vamos a probarlo. Mira cómo lo puedo agarrar con las manos y tiene textura y cuerpo. Yo estoy impactada. Nunca pensé que me iba a quedar tan bueno. Y de sabor, mega buenísimo. Recomendado 100%. 2 ingredientes, increíble, ¿verdad? Hazlo ya y me envías la foto. Para más recetas saludables y si quieres empezar a planificar tus menús de la semana con mi libro Meal Prep, adquiérelo ya en recetaslily.com. Este libro te va a cambiar la vida porque te va a ayudar a planificarte y a comer saludable todos los días. Si te gustó este video, recuerda dejarme tu dedito arriba y suscribirte a mi canal. Y también me ayudarías mucho si me dejas un comentario y compartes este video. Y antes de irme, te voy a invitar a que veas. ¿Quieres aprender a hacer yogur natural? Sin azúcar refinada, sin conservantes, con solo 2 ingredientes. Mira, también lo vamos a hacer griego, tan espeso que mira, no se cae. Es facilísimo. Vamos a hacerlo ahora mismo para que tengas los 2 tipos de yogur en la nevera y puedas hacer este tipo de postres. No compres más yogur y vamos a hacer este yogur mega buenísimo. Te doy las gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye bye.